Por supuesto, tenemos la presencia de nuestro autor, Juan Miguel Zunzunegui. Un fuerte aplauso para él, presentando su obra literaria La tiranía de las ideas. Buenas noches. Cuando alguien dice presentación de libro, suena a que se van a enfrentar a una cosa de hueva. ¿A que sí? Te dicen presentación de libro y tú te imaginas a un autor sentado detrás de un escritorio con cara de intelectual, con un libro abierto, leyendo algunas frases, diciendo cosas así como: vamos a analizar la disyuntiva a la que México se enfrenta entre su pasado y bla, 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 bla. Pero la verdad es que yo no hago nada de eso. Ni siquiera hago presentaciones de libro, pues yo, claro, escribo libros, eso ni hablar. No me gusta presentarlos, a mí me gusta actuarlos. La tiranía de las ideas es como, bueno, tengo dos libros que van más o menos por el mismo sentido. La tiranía de las ideas, que es mi libro más reciente, salió apenas hace 6 meses, que fue inspirado en un libro anterior que salió en el 2012 llamado Los mitos que nos dieron traumas. Ese libro, Los mitos que nos dieron los traumas, bueno, La tiranía de las ideas es para mí lo mejor que he escrito. Me encanta, creo que me quedó requete lindo, ¿qué les puedo yo decir? Claro, lo escribí yo, ¿qué les voy a decir? ¿Que me quedó horrible? Pues no, ¿verdad? Pero cuenta la leyenda que es bueno. Claro, la leyenda la inventé yo, pero bueno, ni hablar. Los mitos que nos dieron traumas, que lo saqué en el 2012, es mi libro más famoso, más vendido, más popular, más exitoso. Y yo lo que trato de hacer es hablarles un poquito de la temática de los dos, porque se relaciona mucho. Y por eso empiezo aquí, porque en los mitos que nos dieron traumas, tiene un subtítulo muy sugestivo. El subtítulo es México en el diván, 5 sesiones para superar el pasado. Y entonces el planteamiento es que imagínense que México, en lugar de un país, fuera una persona. Y esa persona está llena de traumas. Y como cuando alguien tiene traumas, y cuando llega el momento en el que ya de plano te va muy mal y estás muy jodido y te sientes muy mal y no ves ninguna solución, finalmente un buen día dices, bueno, voy a ir con el terapeuta. Entonces llegas y te tumbas en el sillón del terapeuta y le empiezas a contar tus problemas, ¿no? Y clásico, si es psicoterapia, así de corte psicoanalítico, que es un poco el planteamiento que hago en los mitos que nos dieron traumas, clásico que te tumbas en un diván y le empiezas a contar al doctor tus problemas, ¿no? Ni siquiera tus problemas, le empiezas a contar tu pasado. Cuando eres un individuo, pues tu pasado más o menos te lo sabes tú, porque tú lo viviste, es tuyo, ¿no? Y es obvio que el origen de todos tus traumas y complejos está en tu pasado. Solo que aquí al que tenemos tumbado en el sillón, en el diván del psicoanalista, no es un individuo, es un país. Nuestro paciente se llama México. Y nuestro paciente llamado México está muy confundido. Tiene muchos traumas, muchos complejos, muchos problemas. Y entonces va con el psicoanalista y se tumba con el psicoanalista, pero claro, tenemos un problema y es que México también tiene un pasado, igual que cada uno de ustedes. Pero, ¿de dónde sacó México su pasado? Porque cada uno de ustedes, insisto, tienen una historia y ustedes se la saben y más o menos la recuerdan. Pero ¿cómo puede recordar su pasado México? México no puede recordar su pasado porque es un país. La única forma que tiene México de recordar su pasado se llama historia. Es decir, así como cuando el individuo con traumas se tumba en el diván y cuenta su pasado, cuando un país con traumas se tumba en el diván, pues tiene que contar su historia. El problema es que México no se sabe su historia. México únicamente sabe la historia que le han contado. Es lo único que cada uno de nosotros sabe, las tonterías que dicen los libros de la SEP. Que están, bueno, y hoy en día también y las telenovelas históricas de Televisa, que están basadas en las mismas tonterías. Entonces imagínense que volvemos a nuestro paciente llamado México, que se tumba en el diván y empieza a contarle al doctor, ay doctor, es que los españoles me conquistaron.
Ahí empieza todo el desmadre. Es que los españoles nos conquistaron. Es que antes de que llegaran los españoles, aquí no había malicia, no había maldad, no había corrupción, todo funcionaba bien. Ni siquiera había caries en las muelas, pues esto era perfecto. Pero llegaron esos desgraciados, jodidos, malditos españoles. Y desde entonces nos va de la chingada, doctor. Todo es culpa de los españoles. Llegaron, me conquistaron, me humillaron, me saquearon, me violaron, me sometieron, se robaron toda nuestra plata, mataron todas nuestras antiguas culturas. Pobre de mí. Y me imagino al doctor aquí a un lado diciéndole: oiga, pero pues eso fue hace 500 años, ya hubiera sido buen momento de superarlo, ¿no? No, doctor, es que lo que me hicieron fue terrible, esa conquista fue una cosa tremenda, de verdad, aquí todo funcionaba perfecto y llegaron los españoles. Y entonces el doctor le empieza a hablar en náhuatl, ¿no? Y le empieza, yo no sé hablar náhuatl, ¿no? Entonces el doctor le empieza a hablar en náhuatl y el paciente se queda así de: órale, doctor, no le entiendo nada, háblame en español. ¿Cómo que en español? ¿No me está usted diciendo que lo conquistaron los españoles? Por eso le estoy hablando en náhuatl. Órale, doctor, pero ¿por qué náhuatl? ¿Pues qué me ve cara de indio o qué? Pues la verdad sí, un poquito. También le veo un poquito de cara de español y un poquito de cara de indio. ¿Cómo de español, doctor? ¿Pero qué se cree usted? Yo no tengo nada que ver con esos desgraciados españoles. ¿Y en qué idioma me está usted hablando? Pues en español. ¿Y de dónde cree usted que salió el idioma español? No es la evolución del náhuatl, no es la evolución del maya. El español viene de España. Entonces México se queda pensando y no le queda más remedio que decir: ah, pues sí, el español viene de España. ¿Y qué religión profesa usted, señor México? Pues soy católico, orgullosamente católico. ¿Sí sabía usted de dónde vino el catolicismo? Porque no es la evolución del culto a Quetzalcóatl o Coculcán. El catolicismo lo trajeron los españoles. Entonces México se empieza a confundir. ¿Y cómo? Es decir, que el idioma en el que hablo y en el que pienso y en el que entiendo el mundo se lo debo a los españoles. Es decir, que la religión que profeso y que estoy convencido que es la verdadera, se la debo a los españoles. Y entonces el doctor dice: muy bien, señor México, está usted haciendo muchísimos progresos. ¿Qué más le debe usted a los españoles? Nada, doctor, ni madre. Los españoles me conquistaron. Son terribles, son horribles, hicieron unas cosas desastrosas. Pero no solamente es Hernán Cortés, doctor, déjeme le cuento. Es que Hernán Cortés me conquistó. Es que la Malinche se le entregó a Cortés y por eso nos pudo conquistar. Y después estuvimos 300 años conquistados, sometidos por las cadenas de la esclavitud. Lo bueno es que luego llegó Miguel Hidalgo y nos liberó de los españoles. Y el doctor se le queda viendo y le dice: ¿en serio? ¿Y Miguel Hidalgo es descendiente de Chimalpopoca? ¿O de quién? Porque Miguel Hidalgo es criollo. Es decir, descendiente de españoles. Es decir, señor México, que a usted lo liberaron los españoles. ¿Cómo me van a haber liberado los españoles, doctor? ¿No me está usted entendiendo que esos son los desgraciados que me conquistaron? Ay, señor México. Miguel Hidalgo era criollo. Morelos era criollo. No, para nada, doctor. Morelos era bien indígena, era mulato, era negro. Bueno, señor México, usted dirá lo que quiera, pero en el acta de bautizo de Morelos dice hijo de español, hijo de española. Luego entonces Morelos era criollo. Y entonces, ¿por qué era prieto, doctor? ¿Por qué era moreno Morelos? Por dos razones, señor México. La primera, porque los libros de la SEP lo pintaron un poquito para poder decir que era mulato. Y la segunda, señor México, porque España está llena de morenos. Porque no sé por qué tiene usted la idea, como muchos de sus hijos, señor México, de que todos los mexicanos son morenos, de cabello y ojo oscuro, y que todos los españoles son blancos, rubios y de ojo azul. Se está usted confundiendo. Esos son los alemanes. A usted no lo conquistaron los alemanes. Es más, los españoles que llegaron a América eran los del sur de España, que se llaman morenos precisamente porque son descendientes de los moros, es decir, de los árabes, de los musulmanes, y resulta que eran pues, de piel morena, así como la de Morelos.
Y ya ni le cuento a usted de Iturbide. No, doctor, de Iturbide no me diga nada. Ese es un desgraciado traidor que se volvió emperador. Bueno, ¿y qué quería usted que se volviera Iturbide? Estamos en un país donde llevábamos 300 años de tradición virreinal, de tradición monárquica, y antes de eso los aztecas, los mayas y todas las culturas mesoamericanas también tenían reyes. Aquí no existía el concepto de república, ni de federación, ni de democracia, pero seguramente vivimos en uno de los muy pocos países que tiene a su libertador entre los malos de la historia, porque Iturbide, le guste o no, es el libertador. Iturbide firmó el Acta de Independencia. A Iturbide le entregó el poder Juan de O'Donoghue. Iturbide fue el que lo bautizó a usted, señor México. Fue Iturbide el que dijo: a partir de ahora esto se llama Imperio Mexicano. Ah, no, doctor. Ahí sí, permítame que lo contradiga, pero está usted muy equivocado. Yo tengo 3000 años de historia. Ese me encanta. Un México que piensa que tiene 3000 años de historia, como si los olmecas hubieran sido mexicanos. Como si los mayas hubieran sido mexicanos, como si los aztecas, los teotihuacanos, los xochimilcas, los tlaxcaltecas hubieran sido mexicanos. México es un país mestizo, eso sí lo acepta todos los mexicanos. Pero vea usted la contradicción a la que se enfrenta, señor México. Me está diciendo que usted es un país mestizo y obviamente ese mestizaje es resultado de lo español con lo indígena. No, bueno, pues eso sí, doctor, ok. Si México es un mestizaje resultado de lo español con lo indígena, no hay México antes de que se junte lo español con lo indígena. No, ¿cómo no? ¿Y el México prehispánico? El México prehispánico no es México. El México prehispánico es el mundo prehispánico. Es muy importante, es parte del legado cultural, es parte de lo que tenemos que resguardar para la humanidad. Pero si México es un país mestizo resultado de lo español con lo indio, pues México es un país que empieza a existir cuando se junta lo español con lo indio. Y eso al señor México no le gusta nada, porque lleva por lo menos 100 años de versiones oficiales de la historia escuchando que México es un país conquistado por los malditos españoles. Y no nos gusta ni tantito que nos saquen esa idea de la cabeza, porque es una idea muy cómoda. ¿Y por qué es una idea muy cómoda? Porque nos da una maravillosa gama de pretextos. Cualquier cosa que salga mal, pues es que somos un pueblo conquistado. Es que los pinches españoles. Y entonces volvemos al pobre México tumbado en su diván diciendo: es que Cortés, es que me conquistaron, es que los españoles, es que la Malinche, es que Santana, doctor, ese desgraciado de Santana que vendió la mitad de mi territorio, y los pinches gringos que me hicieron la guerra y se robaron el territorio, y Porfirio Díaz, que fue un dictador, es que Porfirio Díaz, es que la globalización, es que el neoliberalismo, es que Salinas de Gortari no nos supo llevar al primer mundo, es que Vicente Fox no supo hacer el cambio. Es que Mejía Barón no metió a Hugo en el Mundial del 94 y por su culpa perdimos contra los búlgaros. Es que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. Por eso sabemos que somos pobres pero honrados. Hay toda una tradición que nos lo dice: pobres pero honrados. Es que a los marchistas de las Olimpiadas los boicotean. Es que los árbitros del Mundial están en contra de México. Es que los jueces de las Olimpiadas en los clavados están del lado de los chinos. Es que los jueces de la caminata están en contra de México. Es que hay un complot en contra de México. Doctor, es que no era penal. No era penal. Eso es hay cosas, diré la chimoltrufia, ¿no? Hay cosas que ni qué. No era penal. Pero hay un detalle que se nos olvida, y es que los partidos de fútbol duran 90 minutos, no 89. Cuando tú juegas 89 minutos, pierdes. Y hablando de partidos de fútbol que no terminan, es como aquella batalla de Puebla. A mí me encanta porque en México nos dicen el 5 de mayo, nadie se acuerda de aquel año. A ver, ¿cuándo fue la batalla de Puebla? El 5 de mayo de 1862. Las armas mexicanas se vistieron de gloria y derrotamos al ejército más poderoso del mundo. Y desde entonces cada año nos lo repiten en la televisión. Las armas mexicanas se vistieron de gloria. Derrotamos a los franceses el 5 de mayo de 1862.
Que alguien me explique por qué en marzo de 1863 la bandera francesa estaba ondeando en el Zócalo. Pues ¿qué no derrotamos a los franceses en Puebla? Ah, bueno, es que esa es la historia que nos contaron. Lo que no nos contaron es que después de eso, los franceses se replegaron hasta Córdoba y a Veracruz, y los mexicanos se quedaron viendo. ¿Por qué los mexicanos no fueron a arremeter contra los franceses y lanzarlos de regreso a Francia? Porque los mexicanos estábamos muy ocupados haciendo eso que más nos gusta, rompiéndonos la madre entre nosotros mismos, peleando contra nosotros. Todos los franceses se regresaron, esperaron refuerzos, Napoleón III les mandó refuerzos, llegaron 35,000 franceses más, y ahí van de nuevo los franceses. Y entonces llega la segunda batalla de Puebla. Nadie nos cuenta nada de la segunda batalla de Puebla porque las armas mexicanas no se vistieron de gloria. Entonces, 5 de mayo de 1862 derrotamos a los franceses. Marzo de 1863 los franceses regresaron, nos rompieron la madre en Puebla y avanzaron hasta la Ciudad de México. Bueno, tan es así que trajeron a Maximiliano. Bueno, aunque en realidad hay que decir otra cosa que no nos gusta decir. A Maximiliano lo trajeron otros mexicanos, los mexicanos conservadores. Ay, entonces volvemos a la historia de cuentos de hadas y podemos volver al paciente que está diciendo, híjole, sí doctor, qué bueno que toque el tema. Esos pinches conservadores que trajeron a Maximiliano eran unos malditos vendepatrias. La palabra vendepatrias nos encanta desde entonces. Y como para que el doctor le dijera, oiga, pero pues los liberales no cantaban mal las rancheras, ¿no? Porque los liberales estaban tratando de convertir México en un protectorado norteamericano. Porque Benito Juárez, el líder de los liberales, era admirador de Estados Unidos. ¿Cómo me puede usted decir eso, doctor? Pinches gringos nos robaron el territorio. Lo cual nos lleva a otro tema. ¿Por qué los gringos nos robaron el territorio? Ay, esa es una historia bien interesante. Resulta que, bueno, más bien, antes de la historia de por qué nos robaron el territorio, preguntarnos esto: ¿por qué Estados Unidos tiene la capacidad de robarnos el territorio y México no tiene la capacidad de evitarlo? En 1848, cuando llegan 14,000 soldados norteamericanos a invadir México, un México que tiene 80,000 soldados, ¿cómo es posible que 80,000 soldados no puedan derrotar a 14,000? Pues por lo mismo, porque estábamos bien ocupados rompiéndonos la madre entre nosotros, porque yo quiero poner a Santana, no, yo quiero quitarlo, no, yo quiero que gobierne la iglesia, no, yo quiero quitarle los bienes a la iglesia, yo quiero una monarquía, yo quiero una república, vamos a rompernos la madre porque no estamos de acuerdo. Y mientras tanto los gringos avanzando. Casi me imagino al gringo llegando a Puebla, porque también llegaron por ahí. Hola, ya llegué. Soy el invasor, no va a venir nadie a romperme la madre. Ahorita te ponemos en tu lugar, pinche gringo, deja que nos acabemos de romper la madre entre nosotros. Y llegan los gringos en 1847 y ponen su bandera en nuestra capital. Y entonces en México nos encanta este discurso. Es que los gringos siempre se han metido en nuestra política. Es que los gringos siempre se han metido en nuestra economía. Es que a los gringos no le conviene que prosperemos. Es que a los gringos les conviene que seamos pobres. Ay. Y nunca pensamos esto. Tanto México como Estados Unidos son países modernos, son países nuevos, son más o menos recientes. Estados Unidos es un país que nació en 1776, mientras que México terminó de nacer en 1821. El resto de la América Latina nació justo en ese momento. Todos los actuales países de América Latina nacieron por ahí del principio del siglo XIX. Y lo que nunca se nos ocurre preguntarnos es, ¿por qué desde el principio los gringos tuvieron poder de influir sobre toda la América Latina? ¿Y por qué desde el principio los latinoamericanos no tuvimos la capacidad de defendernos? Eso nunca se nos ocurre preguntarnos. Preferimos la versión en la que los pinches gringos tienen la culpa de todo. Y no nos cuentan otra parte de la historia que es maravillosa. En 1848 se firmó un tratado de paz con Estados Unidos. Me encanta porque se llama Tratado de Paz, Amistad y Armonía.
Eso quiere decir que México y Estados Unidos tienen paz, amistad y armonía desde entonces. Qué bonito, ¿no? Nada como tener un vecino armonioso, como los pinches gringos, como los norteamericanos. Pero cuando se firmó ese tratado de paz es cuando tuvimos que ceder ese territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, claro, aquí es cuando México dice, ve doctor, me está dando la razón, me quitaron el territorio, por eso soy pobre. Oiga, señor México, pero cuando le quitaron ese territorio, ahí todavía no estaba ni Disneylandia, ni Las Vegas, ni el River Mall de San Antonio, ni los pozos petroleros. Cuando le quitaron ese territorio estaba totalmente desierto, estaba inerte, estaba vacío. Para que se hagan una idea, en ese México había unos 9 millones de habitantes. En ese norte que nos robaron los gringos vivían 90,000 mexicanos. Cuando se firmó el Tratado de Paz, a esos 90,000 mexicanos se les dio una opción. Era parte del Tratado de Paz. Se decía, bueno, a ver, el que se quiera quedar, se puede quedar y a partir de ahora pues va a ser gringo. El que quiera seguir siendo mexicano, recibirá apoyo para tomar sus cositas, migrar hacia el sur, cruzar el río Bravo, que es la nueva frontera, y seguir siendo mexicano. ¿Quién quiere regresar a México? ¿Quién quiere ser orgullosamente mexicano? 2,000 personas regresaron, de 90,000. Luego terminó el imperio de Maximiliano en 1867, Juárez tomó el poder una vez más en la capital, y el gobierno de Juárez, ya organizado, dijo, hay que apoyar a los compatriotas que quedaron siendo gringos. Entonces se hizo una propuesta que era todo aquel que quiera regresar, o más bien migrar al sur para seguir siendo mexicano, mi gobierno los va a apoyar con todos los gastos de viaje. ¿Quién quiere regresar? Nadie. Más adelante, en tiempos de Porfirio Díaz lo puso mejor y dijo, los exmexicanos de aquel territorio que era México, que quieran regresar, migrar al sur para seguir siendo mexicanos, van a recibir dinero para su viaje y les vamos a dar tierras en México. ¿Quién quiere regresar? Nadie. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nadie sintió todo ese orgullo nacional que hoy nos venden tanto y quiso regresar a México? Para entender esa respuesta hay que entender una cosa muy simple. Es que yo por más que me voy del foquito ese que da calor, el foco me persigue. Vamos a jugar. Ya no me persigue. Bueno. Ok. Me distraje con el foco y perdí completamente la atención de lo que estaba diciendo. Sí, ¿por qué nadie quiso regresar? O peor aún, ¿por qué solo había 90,000 mexicanos en ese territorio? ¿Por qué nadie en ese México iba para allá? Porque era un desierto frío, o muy caliente según la época, estéril, infértil, un páramo desolado. Sin embargo, en cuanto se convirtió en territorio norteamericano, los nuevos estados norteños de México, es decir, Chihuahua, Sonora, ¿verdad? Esa gente empezó a migrar al norte. Y el tema es, a ver, mexicano del norte, ¿por qué cuando ese territorio era mexicano no querías migrar? ¿Y por qué ahora que el territorio es gringo sí quieres migrar? Pero si el territorio es el mismo, sigue siendo un desierto, ¿por qué ahora sí vas? Y yo les voy a decir por qué. Porque lo que genera riqueza no es el territorio, lo que genera riqueza son las ideas. Y ahí es donde tenemos el problema, y entonces podemos volver al terapeuta con el señor México que le dice, ahí está el problema, señor México, sus ideas. Tiene usted ideas muy medievales. ¿Cómo se atreve a decirme medieval? Permítame. Porque otra cosa, el mexicano es macho. Se tiene que encabronar todo el tiempo. Muy macho. El tema es muy simple. En México, desde entonces y hasta hoy, tenemos una idea y es que la riqueza depende de los recursos naturales. El norteamericano tiene muy claro desde entonces hasta hoy que la riqueza depende de la transformación de los recursos naturales. Eso no lo entendemos hasta la fecha. Seguimos cada año apostando a que nos vaya bien con los precios del petróleo. Cada año seguimos dependiendo del petróleo. Nada hizo más pobre a este país que haber encontrado petróleo.
Y uno diría, ¿cómo? Pero si el petróleo hace ricos a todos los países petroleros, a los que lo saben usar. Es más, hay países como Holanda, es más, Holanda específicamente es el país petrolero más importante del mundo. Con un detallito, en Holanda no hay ni una gota de petróleo. Oye, entonces, ¿cómo es un país petrolero? Bueno, pues tienen inversiones en todo el mundo en el que sí hay petróleo. Ah, no, pero aquí no, porque el petróleo es de todos los mexicanos. Ay, señor México, ¿de verdad se cree usted ese cuento? Pero si el petróleo siempre ha sido del sindicato de petroleros, por favor, siempre ha sido del gobierno, siempre ha sido para beneficiar políticos. Ningún mexicano tiene un barril de petróleo en su casa. Pagamos la gasolina más cara del mundo. ¿De dónde saca que el petróleo es de todos los mexicanos? Bueno, es que eso es lo que siempre me han dicho. Y nada más porque se lo dice, se lo creen. Ahí está el problema. Nos lo dicen y nos lo creemos sin cuestionar. Así como nada empobreció más a México, ya estoy extrañando el foquito ahora, así como nada empobreció tanto a México como encontrar petróleo, resulta que nada empobreció más a España que encontrar oro en América. Porque cuando los españoles llegaron acá en el siglo XVI, venían buscando oro y plata. Lo peor que les pudo pasar es que lo encontraron. ¿Y por qué digo que es lo peor que les pudo pasar? Porque se instalaron en la Edad Media. El español se instaló en la comodidad de, tenemos oro, somos ricos, ya no hay que trabajar, ya no hay que hacer nada, ya solamente hay que aprender a gastarnos el oro. 300 años después, los mexicanos sacamos nuestro gen cultural tan hispano y dijimos, tenemos oro negro, tenemos petróleo, somos ricos, ya no tenemos que cambiar nuestras ideas, ya no tenemos que adaptarnos, ya no tenemos que echarle ganas, ya solamente tenemos que aprender a gastar el dinero que vamos a ganar del petróleo. Bien nos lo dijo el presidente que iba a defender el peso como un perro. Nos dijo, ahora vamos a aprender a administrar la abundancia. Curiosamente, ese año empezó la crisis de la que México sigue sin salir. Un México que se aferra a ideas medievales, un México que se aferra al pasado. Y resulta evidente, y esto claro que es un tema del terapeuta con su paciente el señor México, decirle, señor México, si usted quiere llegar al futuro, tiene que dejar de mirar al pasado. No hay respuestas en el pasado para usted. El pasado está muerto. El pasado no existe. El pasado ya solo está en su mente, y su mente, señor México, perdón que se lo diga, está muy retorcida y confundida, porque usted piensa que es pasado lo que sus políticos le dicen, lo que sus historiadores le dicen, lo que su historia patriotera y nacionalista le dice. Como México no hay dos. Y digo yo, claro que como México no hay dos, pero pues, como Guatemala tampoco, como Tuvalu tampoco, como Botswana tampoco, como Angola tampoco. O sea, sí, cada país es único. Entonces, como México no hay dos, pues sí, ¿y eso qué? Es como si yo digo, como yo no hay dos. Y algunos historiadores dicen, qué bueno, porque este güey dice cada cosa sobre la historia de México. Entonces, eso de que como México no hay dos es una cosa ridícula, ¿no? Sin embargo, hemos vivido con esta idea de que es que tenemos un pasado glorioso, perfecto, maravilloso. Y la gran pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo tuvimos ese pasado glorioso? Pensemos desde el siglo XXI. Estamos aquí, en el año 2013. ¿Cuándo estábamos mejor? ¿En la década de los 80? ¿Cuando la devaluación era del 5,000% anual? No, pues no. ¿En la década de los 70, cuando tuvimos a Echeverría? No, pues no. ¿En la década de los 60, cuando tuvimos el 68? No, pues tampoco. Vámonos más al pasado, a principios del siglo XX. ¿En la revolución estábamos mejor? No, pues tampoco. Vámonos más al pasado. ¿En el porfiriato estábamos mejor? Algunos, muy poquitos, la mayoría tampoco. Bueno, vámonos más para atrás. En la guerra de reforma, en los 15 años de gobierno de Juárez que vivimos en guerra, en el imperio de Maximiliano, en la guerra contra Estados Unidos, en la época de Santana, ¿estábamos mejor? No, pues tampoco. Bueno, vámonos más para atrás. ¿En el virreinato estábamos mejor? Claro que no, doctor, es cuando los pinches españoles me tenían conquistado y sometido. Bueno, entonces, ¿cuándo estábamos mejor? Cuando éramos aztecas. Antes de que llegaran los españoles. Y dice, oye, ¿y el canibalismo ritual y los sacrificios humanos y todo eso? No, doctor, es que era un honor ser sacrificado. Y si era un honor ser sacrificado, ¿por qué los aztecas sacrificaban a los tlaxcaltecas?
Digo, si hubiera sido un honor, los aztecas hubieran sacrificado a los aztecas. Y además, señor México, eso era la edad de piedra. Porque no nos tiene que gustar, pero es una realidad. Cuando llegaron aquí los españoles, esto era la edad de piedra. Claro, con un desarrollo cultural maravilloso. Es decir, hay que entender que las culturas de Mesoamérica se desarrollaron aisladas del resto del mundo. Cuando las culturas del resto del mundo finalmente se desarrollaron todas junto a todas, y eso hace, por supuesto, que el crecimiento sea mayor en todos los sentidos. Las culturas mesoamericanas, igual que las culturas de los Andes, se desarrollaron solitas, por su propia cuenta, sin ningún tipo de ayuda. Lo que lograron los incas, lo que lograron los mayas, lo que lograron los aztecas es glorioso. Pero entonces volvemos a ese relato mítico en el que es que aquí llegó la peor escoria de España. Y Hernán Cortés me encanta, porque Diego Rivera decía que Hernán Cortés era deforme, jorobado y sifilítico. Así. Y luego nos dicen este cuento de los aztecas eran gloriosos, eran perfectos, vivían en armonía con el universo y con el cosmos, tenían conocimientos místicos. Pues los conquistó este güey. No nos ponemos a preguntarnos eso. ¿Estás diciendo que este señor era de la peor escoria de España y que era deforme, jorobado, sifilítico, pero que te conquistó? Bueno, entonces no estabas tan cabrón como tú dices, porque si te conquistó Quasimodo, pues me cae que no estabas tan cabrón. Ahora, lo que no nos dicen es que Quasimodo Cortés marchó sobre Tenochtitlan al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. Y la pregunta es, ¿por qué 150,000 indígenas marcharon junto con don Quasimodo Hernán Cortés para derrotar a los aztecas? Porque estaban hasta la madre de los aztecas. De los sacrificios humanos, del canibalismo ritual, del impuesto en sangre, de las guerras floridas. Eso fue todo. ¿Por qué? Porque esto no era un país. Una cosa que ya tendríamos que aceptar. Antes del siglo XVI, esto no era un país. Esto era un montón de culturas. Los mayas, los aztecas, los zapotecas, los teotihuacanos. Culturas distintas, distantes, con diferente idioma, con diferente religión, con diferente cultura, que se la pasaban haciéndose la guerra unos contra otros. Eso es lo único en lo que no hemos cambiado. En que seguimos haciéndonos la guerra unos contra otros. A mí me encanta la letra de nuestro himno nacional, cuando hablan del extraño enemigo de los mexicanos, ese cabrón de Maciosare. Pinche Maciosare, siempre está metiéndose donde no le importa. Maciosare viene de Extranjia. Extranjia es el país de origen de los extranjeros, ¿no? Y México tiene un pobre trauma contra los extranjeros. No soltamos el tema de que los extranjeros solo me quieren saquear, solo me quieren volver a conquistar, solo se quieren llevar mis recursos. Tenemos miedo al extranjero, tenemos miedo al futuro, estamos anclados al pasado. Hacemos, como yo digo, historia mirándonos al ombligo. El ombliguismo histórico de México significa esto. Hago historia mirándome al ombligo. No volteo a ver el mundo. Asumo que el resto del mundo no tiene nada que ver conmigo y que yo no tengo nada que ver con el resto del mundo. Incluso en la década de los 40, 50 y 60 del siglo XX se esgrimió el mito aquel que decía: México es autosuficiente, México no necesita nada del resto del mundo. Nos sale lo macho otra vez. Y hablando de lo macho, es que eso es una joya y otro de los traumas que tiene ese pobrecito señor México. Imagínense esto, un pueblo con una cultura bien matriarcal, porque México es una cultura donde manda la mujer, lo cual es muy raro porque es un país machista, lo cual quiere decir que las mujeres son más inteligentes que los machos. Digo, eso está clarísimo, ¿no? Porque si es un país machista donde mandan las mujeres, es decir, las mujeres están haciendo pendejo al macho. Dicen por ahí, yo soy la cabeza de la casa. Sí, pero la mujer es el cuello. Y la cabeza solo voltea para donde el cuello quiere. Ya saben, la última palabra del macho mexicano. Sí, mi amor. Un macho que depende de su madre y de su abuela. Un macho así al estilo Luis Antonio García, ¿no? Pedro Infante en Los Tres García, Luis Antonio García, llorando ante la tumba de su abuela durante 3 días, embriagado en tequila, porque cómo se murió mi abuelita y ahora qué voy a hacer sin ella. ¿Dónde quedó el machismo del mexicano? Ese machismo de aspavientos, ese machismo de ¡viva México, cabrones! ¡Viva México, hijos de la...! Ya saben, ¿no?
Como México no hay dos, a mí la muerte me pela los dientes. Y este macho mexicano que siempre tiene el cinturonzote, la hebillota, las pistolotas, las armas de fuego grandotas, el sombrerote. Y digo yo, ojalá a las mujeres les guste todo eso, porque a lo mejor es lo único grande que van a encontrar ahí. Hay una serie de complejos tremendos ahí que tienen que ver, y entonces volvemos al caso del terapeuta, que le pregunta como a cualquier paciente, en psicoterapia psicoanalítica es fundamental, hábleme de su madre. Y el pobre México no sabe qué hacer. No tengo madre, doctor. ¿Cómo no va a tener madre? Todo el mundo tiene madre. Claro, entonces primero mejor hablemos de su padre. ¿Quién es su padre? El padre de la patria. Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo es el padre de la patria. Pero usted dice que tiene 3000 años de historia y Miguel Hidalgo murió en 1811. ¿Cómo va a ser el padre de la patria? ¿Cómo va a ser el padre de una cosa que tiene 3000 años un señor que se murió hace 200? Es decir, Miguel Hidalgo liberó algo que ya existía. Claro que sí, a mí, a México. No, a Nueva España, que se convirtió en México, pero viene desde atrás. Ah, sí, ya le dije que los olmecas, no, los olmecas no eran mexicanos, ni los mayas, ni los aztecas. ¿Saben cuándo se dio lo mexicano? ¿Cuándo se empezó a formar lo mexicano? Si entendemos por mexicano nuestro mestizaje cultural, sin ser racistas, el mestizaje cultural. Étnicamente hablando, una de las cosas más hermosas de México es que hay desde el más oscuro hasta el más blanco, de todos los colores, olores y sabores, y todos somos mexicanos. Culturalmente hablando hay un gran mestizaje, se juntó precisamente todo lo español con todo lo indígena. Simplemente, el indígena que se sienta 100% indígena en el momento en que es guadalupano es mestizo, porque la Virgencita de Guadalupe no existiría sin los españoles. Lo cual nos lleva a este país tan contradictorio que cada 15 de septiembre repudia la conquista y cada 12 de diciembre venera la conquista. Porque pues ¿quién creen que nos conquistó? Los españoles, ni madre. La Virgencita de Guadalupe. Así tipo de Virgencita, porque hay que ir todos los años a rodillas sangrantes hasta la villa a decirle, Virgencita, sé buena y ya quítanos lo pendejo a los mexicanos. Y la Virgencita que le dice, ay, mijito, pues no ves que yo los apendejé. Si de eso se trata todo esto. Claro, eso es una posible versión de la Virgencita. La otra posible versión a mí me gusta más. Si la Virgencita es la madre de México, a mí me gustaría pensar que tuviéramos una madre madura. ¿A qué me refiero por una madre madura? Una madre que, ok, amo a mi hijo, amo a mis hijos, pero los quiero ver prosperar. Y sé que para que prosperen tengo que hacerme a un lado y dejar que vuelen solos y que se las ingenien. Me imagino a la Virgencita cada 12 de diciembre, ay, vienen otra vez a pedirme que yo les resuelva todo, me lleva la... Ya ponte a trabajar, hijo mío, yo no puedo resolverte todos tus problemas. No, Virgencita, de verdad, tú sí que puedes. Ah, porque me encanta, somos humildes, a México le encanta presumir que es humilde. Y digo yo que ningún país ha salido de pobre con humildad, pero bueno. Nos encanta ser humildes y nos chocan los pinches gringos por no serlo. Es más, nos choca que pongan en sus billetes esas cosas tan arrogantes como In God we trust, confiamos en Dios. O que sus presidentes terminen sus discursos diciendo God bless America, no, Dios bendice América. Y aquí decimos, pinches gringos. Pero resulta que nos sentimos los consentidos no de Dios, sino de su madre. Oye, ¿y la humildad dónde está? Es muy arrogante eso de sentirte el consentido de la madre de Dios. Ah, no, es que la madre de Dios me quiere porque soy pobre. Y entonces digo yo, qué familia tan extraña. A Dios le gustan los ricos, pero a su madre le gustan los pobres. Qué cosa tan rara es este país. Más bien, qué cosa tan rara es esa familia celestial. A la madre le gustan los pobres, pero al hijo le gustan los ricos. Y el hijo es más poderoso que la madre, porque es Dios. Y la madre de Dios no es diosa, es una cosa muy rara. Total que la Virgencita nos quiere porque somos pobres y desde entonces repetimos aquello de que somos pobres pero honrados. Yo le digo el trauma de Pepe el Toro. ¡Torito! Pepe el Toro es inocente. Y es inocente porque es pobre. Oye, ¿y entonces por qué llegó a la cárcel? Pues ¿por qué va a ser? Porque se lo jodieron los pinches ricos.
Si todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. Ahí tenemos todas las telenovelas de Televisa para recordarnos, desde Angélica María, pasando por Verónica Castro, hasta llegar a todas las versiones de María de lo que sea con Talía. Bueno, hasta la primera dama es parte de este complot. Imagínense nada más. Ya saben, estas telenovelas donde efectivamente todos los ricos son buenos, digo malos, y todos los pobres son buenos. Con otro detallito, o sea, ¿saben? El rico siempre es un cabrón desgraciado, conspirando, haciéndose la vida imposible entre ellos y chingándose al pobre. Siempre. El rico es rico porque se chinga al pobre. El pobre es pobre porque se lo chinga el rico. Con otro detalle, todos los ricos están súper buenos, súper guapos. Todas las ricas están riquísimas. Pues Talía. Y pues con todo respeto, en sus mejores días la primera dama, ¿no? En sus mejores días, que evidentemente no son estos. Todo parece indicar, ¿no? Pero pues cada quien se casa con quien quiere. Que no creo que haya sido el caso en esta ocasión. Suena más como una conspiración, pero vamos a dejar eso para otro libro. Para otra sesión de psicoterapia. Y entonces resulta que solamente hay un rico que es bueno. Y es el que se enamora de la pobre. Pero la pobre es Talía. Pues es que así está re fácil. O sea, sí, yo también le pongo departamento y le grabo discos. Pero pues ni hablar. Entonces, es esta historia de todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos, solamente hay un rico que es bueno, que es el que se enamora de la pobre. Y el mensaje terrible de esas telenovelas es: la única forma de salir de pobre es casarte con un rico. Oye, ¿y trabajar? Es que soy pobre pero honrado, y si trabajo se me quita lo pobre, se me vaya a quitar lo honrado. Y si se me quita lo honrado, pues entonces ¿quién soy, doctor? Si se me quita lo honrado, dejo de ser todo lo que soy. ¿Nunca ha pensado en la posibilidad de ser honrado y rico? ¿A poco esto se puede en este país, doctor? Ya en serio. Que ciertamente ahí tenemos un tema, dices, sí se puede. Solo es difícil, pero sí se puede. Ahora, lo malo es que toda la cultura popular nos lo recuerda. Todas las telenovelas, todas las canciones. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve. Y dices, bueno, ¿y por qué el amor tiene que ser humilde? A lo mejor por eso te votaron, güey. Por el amor tan humilde, ¿no? Pero como hay un Dios que todo lo ve, viene la parte bonita, ¿no? Pero tú me abandonaste por ser pobre y te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré y lloré y lloré noche tras noche, caray, noche y tras noche. Pero con el tiempo a ti también te abandonaron y ahora vives infeliz y desgraciada, sin dinero, sin él, sin mí, sin nada. Por trepadora. Porque resulta que si para el hombre mexicano es una virtud ser pobre, no hay mayor virtud en la mujer mexicana que soportar estoicamente la pobreza de su hombre. Si aspira a más, es una maldita trepadora, materialista, arribista, solamente te interesa el dinero. Y yo no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. O aquel que nos dice, tú me cambiaste por unas monedas. Tú no supiste soportar mi pobreza. ¡Pues no! ¡Ponte a trabajar! Se me vaya a quitar lo honrado. Y volvemos al tema, y así podemos ir canción por canción. Bueno, creo que todas las del Buki se tratan de lo mismo. Todas. Y todas las de José Alfredo, me encantan, cabe señalar. Pero todas las de José Alfredo se tratan de lo mismo. Pinches viejas. Y volvemos al tema, el mexicano que es macho, bragado, bravío, ¿verdad? Y cualquier mujer lo pone a llorar de una manera tremenda. ¿Qué pasa con ese mexicano? Que tiene una cultura maternalista y un gobierno paternalista. A ver, ¿qué pasa cuando tienes una madre sobreprotectora y un padre sobreprotector? Pues tienes un pueblo pendejo, no hay de otra. Y entonces horrible cuando nos digan eso. Entonces, claro, podríamos imaginarnos al charro al macho. ¿Me está usted diciendo pendejo, doctor? No, no se lo estoy diciendo a usted.
Solo estoy sugiriendo que si fuera un poquito más independiente, ya que presume cada año su independencia, y dependiera menos de su cultura maternalista y de su gobierno paternalista, en una de esas podría usted salir adelante, pero se la pasa usted mirando al pasado y mire, señor México, el futuro está allá y no se puede llegar allá mientras usted camina viendo hacia atrás. Se vaya usted a romper la madre con cualquier cosa que se encuentre en el camino. No se puede llegar al futuro mientras no dejas de ver el pasado. Y eso es lo que hacemos en México. No dejamos de ver el pasado. No hay nada en el pasado para nosotros. Es lo único que trato de decir finalmente. No quiero decir que no estemos orgullosos de muchas cosas lindas que tiene este país, que claro que las tiene. No vayamos a pensar que estoy pretendiendo que México no tiene cosas hermosas. Claro que las tiene. Una gran cultura, por supuesto que la tiene, una gran gastronomía, un gran folclore. Pero ¿qué creen? Todos los países lo tienen. Todos los países tienen historia. Todos los países tienen gastronomía. Todos los países tienen baile, música, folclore. Y todos están orgullosos de ello. Y la mayoría de ellos salen adelante. Podríamos preguntarle al señor México ahí, el pobrecito ya está vapuleado. Y le vamos a preguntar por sus hermanos, ¿no? Dice, pues ¿cuáles hermanos? Si yo no tengo hermanos, ¿cómo no? Mire, usted tiene un padre y aunque no le guste, se llama España. Porque pues, habla usted español, piensa en español, tiene la religión de los españoles, la virgencita de los españoles, el arte barroco de los españoles. Nuestra cultura es hispana. Claro, me encanta porque es una cultura hispana con todo el colorido que le da el indigenismo. Esa es la grandeza de México. Finalmente se nos olvida que España fue el imperio más poderoso del mundo durante 300 años y que los aztecas y los mayas también fueron grandes imperios y que los teotihuacanos ni hablar y que Montalbán ni hablar. Entonces imagínense que juntamos la grandeza de España con la grandeza de los diferentes pueblos indígenas y podríamos tener un país grande. Lo que tenemos que hacer es cambiar la historia que nos contamos de nosotros mismos. Porque imagínense que ustedes tienen a dos niñitos, que así es como es la dinámica de la tiranía de las ideas. Tenemos a dos niños, a Juanito y a Johncito. Y a Juanito le repetimos todos los días, todos los años, de generación en generación durante 100 años. Mira, Juanito, es que nos humillaron, nos conquistaron, nos sometieron, nos violaron, nos robaron, se llevaron nuestra plata, nuestro petróleo, bla, 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 bla. ¿Qué tienes con el paso del tiempo? Un pueblo conquistado, pero no por España, no por Estados Unidos, un pueblo conquistado por nuestras propias historias. En cambio llegas con Johncito y le dices, mira, Johncito, nosotros ser la potencia del mundo, nosotros ser los superpolicías del planeta, nosotros ser los paladines de la democracia, de la libertad, nosotros ser los very chingones de este mundo, nosotros ser lo máximo, nosotros tener un destino manifiesto, nosotros estar destinados a conquistar el mundo. ¿Qué tienes con el paso del tiempo? Un país que conquista el mundo. ¿Es el gringo mejor que el mexicano? Bajo ninguna circunstancia. Solamente se cuenta historias distintas de sí mismo. Hay que entender que la mente es muy poderosa pero muy frágil. Es lo que planteo en la tiranía de las ideas. Una mente muy poderosa pero muy frágil en este sentido. Cuando nosotros nacemos, cada uno de ustedes cuando nació, yo cuando nací, los gringos cuando nacieron, todos nacemos con la mente en blanco. Todos somos unos niñitos encantadores, inocentes, que nacimos con la mente en blanco. Y a esa mente en blanco se le puede programar lo que sea. Dicho de otra forma, nadie nació mexicano, nadie nació gringo, nadie nació español, nadie nació alemán, nadie nació chino, nadie nació japonés, nadie nació cristiano, ni judío, ni musulmán, ni hindú. Solo nacimos así, con la mente en blanco. Todo lo demás, ser mexicano, gringo, ser comunista, ser de izquierda, ser de derecha, ser hindú, ser zapatista, ser comunista, ya les dije eso, ser católico, ser musulmán, todo eso es una programación mental. Somos resultado de la programación mental y en México llevamos 100 años repitiéndonos una programación mental terrible. Es la única forma de entender cómo un país que lo tiene todo, porque México es un país que lo tiene todo.
Es un país que tiene un territorio maravilloso, una geografía maravillosa, la posición geoestratégica probablemente más importante de todo el planeta, primer productor mundial de plata, noveno productor de petróleo, pero finalmente somos un productor de petróleo. Tenemos gente muy trabajadora, muy creativa, muy talentosa. Bueno, ¿y por qué si tenemos todo eso, siempre estamos en el llamerito? En ese sentido tenemos más que el gringo, me cae. Pero siempre estamos en el llamerito. Ya tendríamos que cuestionar, tal vez lo que no funciona son nuestras ideas. Tal vez tenemos que decirnos mejores cosas de nosotros mismos. Es como el niño que está subiendo al árbol, y ahí está el papá paternalista y la mamá matriarcal. Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te dije que te ibas a caer, te caíste, te rompiste la madre. La otra opción es decirle, ánimo, ánimo hijo, sí, tú puedes, claro, no te preocupes, no te caes, llégale, mira, síguele por ahí, llégale, está altísimo, sube, trépale, tú puedes. Bueno, al mexicano le decimos, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y al gringo le dicen, tú puedes, ánimo, llega hasta arriba. Esa es toda la diferencia. Las estupideces que nos contamos de nosotros mismos. No tenemos una historia gloriosa, eso es que tendríamos que aceptarlo. Y la prueba fundamental de que no tenemos una historia gloriosa es muy simple. Todo en la vida es causa y efecto. Nuestro presente es resultado de nuestro pasado. Si tuviéramos el pasado glorioso que nos dicen que tenemos, tendríamos un presente glorioso que no tenemos. Puesto al revés, el presente jodido que tenemos solo puede ser resultado de un pasado muy jodido. Pero ahí es donde entra la esquizofrenia de México. No esquizofrenia, que también tenemos. La esquizofrenia, es decir, es decir, esta idea en la que nosotros siempre hemos hecho todo maravillosamente bien, pero el mundo está en nuestra contra. Todo lo hemos hecho bien, pero los pinches españoles, la Malinche, los gringos, Santana, los árbitros, Porfirio Díaz, Mejía Barón y el maldito holandés que se tiró un clavado, todos juntos han estado conspirando en contra de México. Somos muy paranoicos. Pero no éramos así cuando nacimos, no nacimos paranoicos. Nos cuentan una historia de nosotros mismos que nos vuelve paranoicos. Y como en algún momento hay que explicarle al pueblo por qué le va tan mal, recurrimos al nacionalismo. Encerrarnos en nosotros mismos y culpar de todo al de afuera. Eso no funciona. Culpar de todo al de afuera no funciona. El discurso nacionalista, en México todavía no lo entendemos. En México seguimos pensando que el nacionalismo es bueno. El nacionalismo es un discurso de odio. En Europa nos dejó a los nazis, nos dejó a Hitler, nos dejó 2 guerras mundiales. Eso es el nacionalismo, un discurso para que las masas se maten. Nada más hay que analizar el himno nacional mexicano o todos los demás himnos nacionales de todos los países. La letra de todos se resume en vamos a rompernos la madre contra todos. Eso es el nacionalismo. El nacionalismo es todo el que no sea como yo, que vaya. Eso es el nacionalismo. Y resulta que el mundo de hoy es bastante global, no es un mundo nacionalista. México puede seguir encerrado en su pasado, enterrando la arena, la cabeza en las arenas del pasado como si fuéramos avestruz. O podríamos aceptar que no hay nada en el pasado para nosotros, no porque sea bueno, no porque sea malo, sino porque el pasado no existe, porque el pasado está únicamente metido aquí en nuestra mente y es el pasado que nos han metido, es el pasado que nos ha construido entre Televisa, la CEP y el gobierno. Eso es nuestro pasado, esa es nuestra historia. México necesita individuos, México es un país de masas. Las masas nunca sobresalen, las masas nunca sacan a un país adelante. Necesitamos individuos, pero los políticos son enemigos de los individuos, porque los políticos necesitan masas. Son las masas las que nos traen votos. Los individuos piensan demasiado individualmente, los individuos son demasiado libres, el individuo no lo tengo bajo control. Queremos masas. Y desde la revolución para acá, México es un país que se construyó con base en crear masas.
De Lázaro Cárdenas para acá es un país donde el gobierno tiene que sobornar a sus masas para que lo dejen gobernar. Eso es lo que hemos hecho con este país, un país medieval, un país de masas, un país hermoso con todo el potencial del mundo terriblemente desperdiciado. Yo todo lo que digo es, ya hemos probado con la historia que tenemos, ya hemos probado con las ideas que tenemos, ya hemos probado con las versiones que tenemos de nosotros mismos y es evidente que no funcionan. Vamos a probar con otras, pero con otras que nos liberen de la masa, que nos liberen de la prisión de la identidad mexicana, que es una mezcla del indigenismo de Diego Rivera mezclado con las películas de Pedro Infante. Identidad quiere decir ser idéntico a. Lo que necesita México y el mundo son individuos. Porque el problema que tiene hoy en México no es solamente de México, lo tiene todo el planeta, toda la humanidad. Si ustedes han visto las noticias nacionales e internacionales, se van a dar cuenta que todo el mundo está frustrado, todo el mundo está encabronado, todo el mundo está estresado. Algo no funciona en todo el mundo, no solamente es cosa de México. Y en todo el mundo es lo mismo, convertir a los individuos en masas porque solo las masas salen a matarse entre sí, que es lo que en México llevamos 200 años haciendo. Masas que salen a matarse entre sí por defender los sucios intereses de unos cuantos que son dueños del país, que se llenan la boca de un discurso nacionalista, que se envuelven en la bandera como Juan Escutia. Y cuidado, porque cada que un político se envuelve en la bandera, ojalá se fuera a aventar del castillo de Chapultepec. Cada que un político se envuelve en la bandera es porque va a ser una chingadera o porque ya la hizo. Por eso esa versión de la historia no nos sirve. Por eso las masas no sirven. Lo que necesitamos es un país de individuos libres. Si ustedes quitan las ideologías, las identidades, los sistemas de creencias del mexicano y del gringo y de cualquier otro individuo humano, se van a encontrar lo mismo. Un ser humano tratando de ser feliz. Todo lo demás es lo de menos. Y en este país que nos llenamos tanto la boca de la palabra revolución y todo el mundo dice que hace falta una nueva revolución, que se limita en yo quiero que los demás cambien. Cambia tú. No, que cambie la política, que cambien los demás, que cambien los partidos, que cambien los políticos, que cambien los senadores, que renuncie el presidente. ¿Y luego qué? Si tú no cambias tus estructuras mentales, perdón, pero esa teoría del pueblo bueno y el gobierno malo es una estupidez. Si a los gobernantes no los trajimos de Marte, los sacamos del pueblo. Eso quiere decir que algo anda mal en este pueblo tan ambicioso, tan avaricioso, tan gandalla. Hay un capítulo completo en ese libro dedicado a los gandallas, precisamente. Se llama Entre chingones y gandallas. Porque la aspiración oculta de todo mexicano con trauma de conquistado es ser un gran chingón que se pueda agandallar a todo el mundo. La única revolución que necesita el mundo y la única revolución que necesita México es una revolución donde las masas dejen de ser masas y se conviertan en individuos. La única revolución que necesitamos es cambiarnos a nosotros mismos. Tratar de cambiar a los demás es el pretexto para no cambiar nosotros. Tratar de cambiar a los demás es violento porque es la idea de los demás deben ser como yo pienso. Y tratar de cambiar a los demás nos va a llevar mucho tiempo. Si hoy cada mexicano se comprometiera a cambiarse a sí mismo, mañana México sería distinto. No hay que cambiar a los demás, hay que cambiarnos a nosotros. Y si queremos hacer una revolución, la única revolución que necesita México y el mundo es que seamos felices. Porque tenemos un sistema basado en la furia, la rabia, la frustración, el estrés. Por eso es fácil mandarnos a las calles a matarnos. La única revolución que México y el mundo necesita es que seamos felices. Pero para eso necesitamos ser libres. Y para ser libres, señor México, tiene usted que soltar su pasado. Gracias.